Gracias por acompañarnos a una charla más de miércoles, en estas charlas en contextos de COVID-19, que desde hace aproximadamente 3 meses estamos organizando desde Gobierno y Análisis Político, con el objetivo sobre todo de no descuidar ciertos temas de interés público que podían durante la pandemia pasar a segundo plano en la discusión, o que podrían perder relevancia, o las personas, sobre todo aquellas personas que estaban afectadas o que luchaban o que estaban dentro del activismo, dentro del ejercicio profesional, vinculadas a estas causas, sentían que de pronto no tenían espacios de visibilizar lo que estaba pasando. Entonces, hoy me da mucho gusto recibir en el espacio a el doctor Charles da Silva Rodríguez. Charles, bienvenido. Charles es doctor en neuropsicología, es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, pero además tiene una vocación social muy importante y una responsabilidad social que lo ha llevado a compartir sus conocimientos, su saber, su experiencia con el trabajo comunitario, con el trabajo con otras organizaciones de la sociedad civil, como una vocación pedagógica a través de espacios de formación informales, como cursos, talleres. Ha trabajado también con organizaciones del sector público en México, en Europa, en Estados Unidos, en sus años de carrera, con el DIF. Y entonces creo que Charles era la mejor persona, o la persona que yo conocía que tenía mejores herramientas para compartir un tema que ha sido uno de los grandes temas dentro del confinamiento, que ha sido justamente la labor de cuidados y la sobrecarga en la labor de cuidados para todos aquellos que, ya sean las mamás, que han sido un poco más visibilizadas, porque efectivamente todo el cuestionamiento acerca de los roles de la maternidad y lo que ha significado para las mujeres el confinamiento, pues ha tenido algo de visibilidad, pero también qué pasa con las personas que tienen a su cargo personas de la tercera edad, enfermos, personas con alguna discapacidad, incluso aquellos que han tenido que asumir cuidados a raíz de la enfermedad, ¿no? Que han tenido familiares afectados por la enfermedad y por las características de la enfermedad, a veces pues a más de un familiar en una familia, y cómo se ha podido trastocar todas las dinámicas a raíz del confinamiento y de lo que implicó también las estrategias de prevención en términos sanitarios, como ha sido el confinamiento, ¿no? El aislamiento social, la falta de interacción social, que también afecta a uno de los sectores que ha estado más en el centro del trabajo de Charles, que ha sido las personas de la tercera edad y los factores relacionados con el envejecimiento. Entonces, eso se me olvidó decirlo cuando lo presenté. Charles ha dedicado buena parte de su trabajo de investigación y de su producción científica, y además de su labor social, el trabajo en políticas de envejecimiento, en tratamiento a personas de la tercera edad, personas mayores, y también al trabajo con adicciones, ¿no? Con jóvenes, sobre todo con problemas de adicciones. Entonces, no me extiendo más, creo que muchos de los que están acá ya te conocen y por eso también vinieron. Espero que disfruten el espacio. A través del chat vamos a estar recogiendo preguntas para un espacio de preguntas y respuestas, para los que es primera vez que se conectan. Normalmente el espacio tiene una primera intervención del ponente invitado de una media hora, y luego vamos a tener otra media hora para preguntas y respuestas que vamos a estar gestionando a través del chat. Bienvenidos nuevamente, bienvenido Charles, muchas gracias por aceptar acompañarnos en Gobierno y Análisis Político, y el escenario y la pantalla es tuya. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer mucho a Gobierno y Análisis Política por la invitación, por dar este espacio que realmente es importante y es fundamental en una fase de confinamiento donde efectivamente muchos sectores sociales se ven afectados, ¿no? Uno de ellos yo creo que para iniciar, una cuestión que me parece interesante, en primer lugar, que está relacionada con el COVID-19, tiene que ver con las poblaciones de riesgo, ¿no? En primer lugar, se habla muchas veces del adulto mayor que el adulto mayor es una población de riesgo por su edad, ¿no? Y sabemos efectivamente que no. La edad no es bajo ningún concepto un factor de riesgo, simplemente el adulto mayor comparte una serie de enfermedades o comorbilidades
comorbilidades que hace con que entre en esta población de riesgo, ¿no? Facilitando un poco al virus la infección por una cuestión de actividad del sistema inmunológico. Pero bueno, vamos a iniciar, yo diría, siempre es arriesgado decirlo, pero yo creo que está bien decirlo, ¿no? Envejecer depende de dos cosas fundamentales. Envejecer depende de la actitud de la persona, una actitud que está muy relacionada con cuestiones de la edad, de la aceptación, ¿no? De la aceptación cronológica, fundamentalmente. Cronológicamente, el envejecimiento trae deterioro natural de la edad, de las células, del ámbito fisiológico, cognitivo, etcétera, pero que nos permiten vivir con cómo voy a envejecer. Entonces, creo que hay dos formas de envejecer. Hay una forma feliz que está relacionada con cómo queremos disfrutar el último ciclo del desarrollo humano, y por otro lado, un tipo de envejecimiento ansioso, ¿no? Donde no existe la aceptación de este fenómeno, ¿no? Del envejecimiento. Ahora, también tenemos que decir, y es importante decirlo, que esta situación depende en gran parte de las políticas públicas, ¿no? Pediría, por favor, que avanzáramos con la diapositiva para comentarles, entonces, este fenómeno, ¿no? En primer lugar, creo que importa clasificar una cuestión que se ha escuchado bastante, ¿no? Que es el cuidado del adulto mayor, y es lo que nos trae hoy. Yo creo que la forma de envejecer va a ser con que el adulto mayor sea, pueda ser cuidado o pueda ser cuidador, ¿no? Pues a las políticas públicas, regresando a donde habíamos quedado, yo creo que depende en gran parte el envejecimiento de los movimientos sociales, ¿no? De las redes de apoyo, pero esencialmente de las políticas públicas, ¿no? Implementadas por cada uno de los países donde vivimos. Traigo algunos ejemplos. Mi intención o mi propósito, la diapositiva siguiente, por favor. Mi propósito es hablarles un poco, compararles un poco cómo va sucediendo, cómo se van generando los diferentes envejecimientos en diferentes continentes, para que se pueda entender la importancia efectiva de las políticas públicas, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos en el continente europeo se ha desarrollado aquello que llamamos, dentro del plan de las políticas del gobierno, un estado de bienestar providente. ¿Y qué quiere decir el estado de bienestar providente? ¿No? El estado de bienestar providente quiere decir que el gobierno recibe los dineros públicos de los impuestos de las personas y los emplea fundamentalmente para estrategias de promoción de bienestar, tanto para adultos mayores como para personas incapacitadas o personas que necesiten de cuidados permanentes, ¿no? Y en segundo lugar, que el Estado, el gobierno, es quien se va a hacer cargo de las personas con este tipo de necesidad, es decir, con este tipo de supervisión continua. Entonces, es un Estado que se va a ajustar también a las necesidades socioeconómicas, ¿no? De bienestar. Podemos tener un estado de bienestar providente casi perfecto, es decir, donde el Estado casi que nos puede favorecer en todos sentidos. Hablamos del modelo de bienestar nórdico, el cual está compuesto por Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Países Bajos, Suecia,
Esa política de intervención social hace que la mayoría de los adultos mayores en fase de envejecimiento patológico puedan estar institucionalizados, ¿no? Y con cuidados de equipos multidisciplinarios con un alto nivel de formación y conocimiento, ¿no? Es exactamente porque se invierte en el sector salud en función del cuidado, ¿no? Además, estas políticas llevan a pensar que los adultos mayores son los que deciden, ¿no? Incorporarse o no incorporarse a estos espacios, siendo que tienen siempre la opción de un fuerte apoyo familiar, es decir, una red de apoyo familiar y social muy extenso y muy fuerte. El envejecimiento en la familia en estos países es un sinónimo de proceso de éxito, de salud, donde el mayor es parte activa de la sociedad, ¿no? Principalmente porque goza de un gran nivel de autonomía e independencia. En estos países, como les comentaba, podemos verificar que el gran número de adultos mayores son adultos mayores en fase de envejecimiento saludable, inclusivamente de envejecimiento óptimo, ¿no? Si podríamos cambiar la diapositiva. La responsabilidad del Estado, del gobierno, asegura el cuidado de todo el adulto mayor dependiente y hace que estos países, estas naciones, por esa razón tengan fuertes campañas de prevención, ¿no? Si es el Estado, el gobierno, quien se tiene que responsabilizar al final de cuentas por las enfermedades y por las problemáticas, entonces tiene una fuerte componente de campañas de prevención. Esto como estrategia de acción en este sector. Por ejemplo, en Finlandia, un país con una población superior a 5 millones de habitantes, siendo que más de 25% de estos adultos mayores, de estos habitantes, tienen 60 años y más, siendo que son ancianos que acuden a los eventos sociales, culturales, que salen a pasear al aire libre. Es súper interesante cómo se puede llegar a Finlandia y en el centro de la ciudad ver cómo los adultos mayores andan de bicicleta en la calle, ¿no? Adultos mayores que son productivos y que ayudan al desarrollo de la comunidad, ¿no? También de su espacio, de su sociedad. En ese sentido, creo que diversos estados están promoviendo programas que pretenden más que todo salientar, hacer valer estos conocimientos que tienen los adultos mayores, ¿no? Pensando principalmente en que el adulto mayor trae con él un conocimiento asociado a la experiencia de vida. Algunos programas son de impacto o han tenido mucho impacto. Yo pediría que fuéramos a la próxima diapositiva. Algunos de estos programas han tenido realmente, próxima por favor, han tenido mucho impacto y les comento, si por un lado algunos países han podido verificar, ¿no?, que estrategias de enseñanza donde los jóvenes, por ejemplo, que realizan cursos técnico-profesionales, cursos que están direccionados, no sé, a la gastronomía local, carpintería, herrería, etcétera, se han generado estos cursos con estos jóvenes y se les han atribuido un tutor, ¿no? Ese tutor es un adulto mayor. Entonces, el joven, por un lado, tiene su formación, y cuando hablo de formación es la parte teórica, y por otro lado está siendo acompañado por un adulto mayor que toda su vida trabajó exactamente en esa arte, ¿no? Sea artesanía, sea lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que verificamos o qué es lo que verificaron estos países? Verificaron que entre un joven que hace un curso técnico profesional, que al final de un año está en el mercado de trabajo, pero hasta que haga un trabajo muy bueno podría llevar 10, 15 años para ir mejorando las técnicas, para ir aprendiendo las técnicas, para que se pueda ir dando cuenta de cómo funcionan estas técnicas. Ese tiempo se redució. Se reduce a 2, 3 años con una tutoría de un adulto mayor. El adulto mayor, al final de cuentas, le está brindando el conocimiento técnico y práctico que ha aprendido durante toda la vida.
Tenemos ejemplos maravillosos de países que han dejado de estar en una fase económica compleja y pasan a estar en los primeros lugares de una serie de actividades que hasta entonces no tenían ese privilegio. Hablamos, por ejemplo, de la exportación de muebles, donde pudimos ver que esta movilización fue muy importante y hizo con que este tiempo permitiera a estos países más rápidamente estar en el mercado. Eh, otro aspecto que también me parece muy importante y está relacionado con el abandono escolar, ¿no? Muchas veces o cada vez más asociamos el adulto mayor a los niños, ¿no? Y entonces en países como Alemania, Francia, Bélgica, incluso en los Países Bajos, cada joven estudiante en riesgo de abandono en un determinado momento, se le atribuyó también un tutor que sería un adulto mayor, ¿no? Esta estrategia hizo disminuir en estos países y casi erradicar el abandono escolar. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿No? Precisamente porque el adulto mayor está centrado en compartir la experiencia, ¿no? En dar ejemplos, indagar sobre las situaciones que él mismo ha podido experimentar, ¿no? Vivir, sin incluir este formato más obligatorio, tal vez menos flexible del aprendizaje, ¿no? Próxima diapositiva, por favor. Entonces, otras situaciones en países, por ejemplo, como Portugal y España, Península Ibérica, se ha atribuido al adulto mayor la posibilidad, por ejemplo, es otro movimiento social, ya sí gestado de las políticas públicas, algo que lo ha decidido los grupos, grupos como por ejemplo gobierno y análisis política, ¿no? Grupos que toman iniciativa y que van en busca de soluciones para un sector que a veces no está cubierto con los proyectos de gobierno. Entonces, Península Ibérica en algún momento atribuyó al adulto mayor el beneficio, no sé si para el adulto mayor, si para los pacientes, de voluntariado en los hospitales, ¿no? Y centros médicos. Recuerdo muy bien, más que explicar el concepto, recuerdo muy bien cuando estaba realizando mi especialidad en el Hospital de San José en Lisboa, teníamos el área de las resonancias magnéticas siempre bastante lleno, ¿no? Es donde confirmamos o cómo se confirman muchas de las enfermedades y sabemos que una de las grandes enfermedades en este momento, un poco por todo el mundo, tiene que ver con la enfermedad oncológica, ¿no? Entonces teníamos mucha gente y los adultos mayores estaban en un proceso de apoyo, ¿no? Entonces su voluntariado era llevarles un vaso de leche, algo que pudieran comer, porque muchas veces pues, van muy temprano y no van desayunados, personas que viven un poco más lejos y que les tocaba exactamente ir a ese hospital. Y esta era la forma de entrada, ¿no? La verdad es que luego pasábamos en los corredores y veíamos los adultos mayores sentados al lado de los pacientes, explicándoles, ¿no? Contándoles, porque pues muchos de ellos ya habían pasado por esa situación, ¿no? Entonces, compartían cómo habían vencido de alguna forma, ganado esa guerra, por ejemplo, con enfermedades como la enfermedad oncológica. Entonces, en realidad era una demostración, es un testimonio vivo de alguien en que podemos confiar, ¿no? Al final es el abuelo que nos cuenta esa situación. Esas estrategias, además de apoyar jóvenes y hacer que los adultos mayores puedan también transmitir sus experiencias y perpetuar de alguna forma actividades que están relacionadas con el día a día, es igualmente una manera de que el adulto mayor no esté en soledad, ¿no? No esté solo, que pueda también de alguna forma compartir su conocimiento, sus experiencias con otras personas y sentirse mejor. Próxima diapositiva, por favor. Regresando a las políticas públicas de bienestar, porque esto, pues, al final lo que les cuento está muy relacionado, es la forma como los gobiernos o la preocupación política ejerce un plan de acción sobre una necesidad social, ¿no? Entonces, la verdad es que no todos los estados, empezamos o iniciamos con el comparativo europeo, no todos los países europeos aplican la misma política de bienestar, claro. Muchos han sustituido ese estado providente de bienestar o estado de bienestar providente por
políticas de seguridad social. Esto fundamentalmente debido al incremento del envejecimiento y, por otro lado, también considerando que es algo progresivo, ¿no? Cuando hablamos de seguridad social, ya no hablamos de un gobierno que asume todas las responsabilidades de las personas, sus habitantes, pero que sí comparte, ¿no? Es decir, de alguna forma, las estrategias de salud pública van en ese sentido. Vamos a compartir, por ejemplo, la responsabilidad del cuidado. Claro que todo esto depende, próxima diapositiva por favor, todo esto depende del tipo de envejecimiento, ¿no? Si es un envejecimiento activo, por ejemplo, en Australia, y decía que esto depende del tipo de envejecimiento para el objetivo, ¿no? Que tenemos aquí pensado, que tiene que ver con el cuidado. Y como les decía inicialmente, envejecer puede ser envejecer para ser cuidado, para ser cuidador. En el caso de Australia, los adultos mayores, por ejemplo, reciben un pago extraordinario para que puedan cuidar de sus nietos, ¿no? No es el país pionero, ya lo habíamos visto en los Países Bajos, Finlandia, etcétera, pero en el caso concreto de Australia me parece importante porque es un proyecto que ha beneficiado en todos los sentidos al adulto mayor, pero fundamentalmente a los niños, ¿no? Niños que acaban por estar frente a una institución, por llamarle así, al adulto mayor, que está o que tiene la capacidad de promover los principios fundamentales, ¿no? De justicia, etcétera, en estos niños. Estos adultos mayores reciben otros beneficios, es decir, acumulan este beneficio sin cualquier penalización económica o en el ámbito de finanzas, y lo acumulan con otros beneficios, como es el caso, por ejemplo, de la jubilación, pensiones por discapacidad, pensiones de enfermedad, entre una variedad de más o menos 15 tipos de apoyo, 15 diferentes tipos de apoyo, ¿no? Para que vayamos viendo cómo funciona esta cuestión del estado de bienestar. Y en el caso de los movimientos sociales se ha podido verificar, por ejemplo, en Portugal y en España, en la península ibérica, que este cambio, esta especificación de vamos a tener un espacio que sería de seguridad social, implicó que tanto el Estado como las familias se hicieran cargo, no sé si por partes iguales, pero pues dentro de un porcentaje, ¿no? ¿Qué es lo que esto sugirió a nivel social, ¿no? Próxima diapositiva, por favor. Esta política acabó por generar una serie de nuevos espacios, ¿no? Como por ejemplo son los centros de día para los adultos mayores, donde el cuidador puede dejar el adulto mayor entre 4, 6 o 7 horas diarias, tiempo suficiente muchas veces para que el cuidador pueda ejercer su vida, ¿no? Social, familiar, etcétera, sin que con ello tenga que vivir por un proceso de sobrecarga, ¿no? Además, creo que este modelo también nos permite o permitió algo importante y extremadamente interesante, que se generó una serie de empleos, ¿no? Y contratación de jóvenes profesionistas especializados en cuidados primarios. Hablamos de psicólogos, enfermeros, terapeutas, rehabilitadores, terapeutas de lenguaje, trabajadores sociales, etcétera, como forma de apoyar, ¿no? Entre otras situaciones podemos ver situaciones en que, por ejemplo, el adulto mayor no quiere estar en un centro de día, entonces tiene una persona que puede ir a su casa y puede hacer ese trabajo, ¿no? El trabajo de estimulación, el trabajo de limpieza, en fin, todo aquello que se podría hacer en un centro de día lo pueden hacer también en sus casas. Claro que esto está más direccionado para personas que tengan algún tipo de patología, menos para el envejecimiento normal. Digamos que para el envejecimiento normal es una forma de pasar
un poco el tiempo, ¿no? Acompañado, socializando. Entonces, vean que es muy curioso, ¿no? Si por un lado tenemos un estado de bienestar providente que nos da todo y tenemos adultos mayores muy activos, por otro lado, en el sistema de seguridad social, por ejemplo, logramos dos grandes objetivos, que es formar jóvenes para que puedan cuidar de los adultos mayores y también, por otro lado, operacionalizar instituciones como son los centros de día, donde los adultos mayores pueden pasar gran parte de su tiempo. Es interesante cómo la variable de una política pública puede traer beneficios que otra variable no trae, ¿no? Pediría, por favor, la próxima diapositiva. Claro que tenemos que pensar eh, hasta hacia dónde va este fenómeno, ¿no? El cuidado de los adultos mayores. Cuando hablamos de envejecimiento patológico, tenemos que pensar en otras situaciones, ¿no? Son situaciones que necesitan obligatoriamente de un espacio, tienen que institucionalizarse. Por otro lado, los adultos mayores también han tenido la capacidad de generar sus comunidades, mayoritariamente comunidades informales, ¿no? Se han visto movimientos sociales donde los adultos mayores se juntan en un apoyo mutuo, ¿no? En una comunidad donde la persona que sabe cocinar, cocina para todos, y no sé, el que sabe cortar pelo, pues será el barbero de la comunidad, ¿no? No existe una intención económica de trasfondo, lo que existe es una cooperación social, siendo que estas comunidades informales muchas veces están asociadas a un bajo nivel económico, ¿no? Donde las personas no tienen cómo hacer face muchas veces a sus problemas, y hablamos desde comprar medicamentos hasta poder tener una consulta de especialidad. Entonces se juntan para minimizar, ¿no? El daño. Ese es el concepto de comunidad, bastante antiguo, cada vez más utilizado, inclusive en el ámbito terapéutico, pero así se ha generado de alguna forma, ¿no? Y luego tenemos las comunidades formales. Fíjense que, por ejemplo, en los Países Bajos, los adultos, no adultos mayores, los adultos a los 30, 40 años, empiezan a comprar. Se juntan y compran terrenos en un determinado lugar y proyectan las casas donde vivirán o donde estarán en su envejecimiento, ¿no? En conjunto, cerca de sus amigos, familiares, ¿no? Sin depender de otras personas, ¿no? Sea de más jóvenes, de los más jóvenes, de los hijos, de la familia, o inclusivamente profesionales de la salud. La idea es centrar esta actividad. Evidentemente que esto ya incidimos en un nivel socioeconómico un poco más alto, pero yo creo que fundamentalmente incidimos en una población que trae una cultura de envejecimiento diferente, ¿no? Próxima diapositiva, por favor. Algo que me parece muy interesante, y ahí está en la diapositiva, México también tiene propuestas excepcionales, ¿no? En el formato, no del movimiento social, pero sí gubernamental, en el estado de Durango, Victoria de Durango, podemos encontrar lo que se denomina de Ciudad del Anciano, ¿no? Un proyecto del DIF estatal, donde el espacio está dividido en tres partes fundamentalmente. Una parte donde donde encontramos pequeñas casas, ¿no? Adaptadas para envejecimiento normal, pero inclusivamente bien adaptadas, donde pueden los adultos mayores vivir. Es un espacio cerrado, donde ellos tienen una serie de actividades. Dentro del mismo espacio para personas con algún tipo de discapacidad, generalmente motor, ¿no? Motriz, están en cuartos compartidos, ¿no? Donde pueden entre ellos ejercer alguna vigilancia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Algún apoyo. Y finalmente una enfermería donde se pueden hospedar, estar las personas más enfermas durante el tiempo que realmente les sea posible. Hablamos de un proyecto muy interesante, el cual solo tengo conocimiento que exista en el estado de Durango y que ha podido promocionar un tipo de envejecimiento
importante, ¿no? Si pensamos, bueno, lo dejo para un poco más adelante, esto trae una reflexión que yo creo que es muy curiosa y no la voy a dejar. Si pensamos en estructuras como estas, gubernamentales, si pensamos en las acciones sociales que hemos hablado un poco anteriormente, vemos que lo que realmente ha resultado son las estrategias de países como Finlandia, ¿no? ¿Por qué? Por la prevención. Y esto nos puede llevar a pensar que las políticas públicas de envejecimiento, tal vez, y ese sea tal vez ese sea el gran problema de estas políticas públicas, no se deban implementar en el envejecimiento, ¿no? Probablemente estas políticas se deben implementar desde la infancia, es decir, desde el niño que se está preparando para la aceptación, como habíamos hablado al principio, tanto una aceptación cronológica o biológica del paso de tiempo como una aceptación de un ciclo de vida que es natural, ¿no? Y que no todos tenemos el privilegio de llegar. Y que la salud es un proceso en el cual, si no existe un acompañamiento, es posible, perdón, es posible que se va deteriorando, ¿no? Esto tiene que ver con situaciones como el aumento de la esperanza de vida, ¿no? Si pensamos en la década de los 30, 1930, 1940, envejecer sucedía a los 40 años de edad, es decir, las personas eran mayores a los 40 años de edad. En menos de 100 años, las personas son adultas mayores a los 80 años, al doble de la edad. Entonces, nuestro organismo biológico, nuestro cuerpo no ha podido, en cierta forma, acompañar este desarrollo, este aumento, este incremento de la esperanza de vida, lo que nos ha llevado, evidentemente, a mayor posibilidad de enfermedades, y esto tiene como única forma de que el envejecimiento sea activo aún dentro de esta situación, es a través de la prevención, ¿no? Próxima diapositiva, por favor. La existencia de pocas infraestructuras en el cuidado formal nos llevan a pensar que los gobiernos y las sociedades, algunas, no estaban preparadas o no creían tal vez que el envejecimiento pudiera ser tan rápido, ¿no? Tan efectivo. Y acaba por la población de un país, ¿no? También es importante. Cuando hablamos de las políticas públicas, estas también dependen del número de personas que viven en ese país. Cuanto mayor población, mayor número de adultos mayores, mayor dificultad en acciones públicas en ese sector, ¿no? Pensamos, por ejemplo, no sé, en China, que tiene 1 millón, más o menos 1.300.000 habitantes, o Brasil con 1.200.000, más o menos, hablo de números aproximados, o inclusivamente México, ¿no? Con alrededor de 130 millones de habitantes, que sí tienen estado de providencia, es decir, sí tienen estado de bienestar, pero que, por ejemplo, en el caso de México, toca fundamentalmente la seguridad social a quien trabaja, mientras en otros países se incluyen personas que han trabajado menos o no han trabajado. Entonces, importa decir que gran parte del cuidado, el cuidador es un cuidador informal, más que un cuidador formal. Y como veíamos en la diapositiva anterior, no es necesario cambiarla, solo por decir que es un ejemplo que me parece fundamental. Cuando hablamos de cuidado informal, tenemos que tener conciencia absoluta que el adulto mayor va a ser cuidado por un familiar y que este familiar, para cuidar bien, tiene que estar bien cuidado. La diapositiva siguiente, yo creo que una de las mejores analogías, exacto, para esta situación está relacionada exactamente con los avisos de seguridad de los aviones, ¿no? Escuchamos siempre cuando estamos dentro de un avión que en caso de situación de
presurización, perdón, de la cabina, y cuando se bajan las máscaras, ¿no? Que en primer lugar tienen que ser los adultos, ¿no? Las personas que van en el avión a ponerse la máscara y después, solo después, aplicar la máscara a los niños o a las personas adultas mayores. Yo creo que este es el gran fenómeno, la gran analogía que nos explica que no puede haber cuidado si el cuidador no está bien. ¿Ok? Diapositiva siguiente. Todo lo anterior, todo lo que hemos estado hablando, tiene que ver con aquello que yo les decía inicialmente, ¿no? Envejecer tiene mucho que ver con la actitud del adulto y tiene mucho que ver con el lugar donde estamos, ¿no? Con las políticas públicas que se implementan. Pero al final de cuentas, lo que queríamos hablar era de cuidado y quiero hablar de cuidado en varios sentidos, ¿no? Tanto para profesionales de la salud como para cuidadores informales. Sabemos que gran parte de las personas, de los adultos mayores, acabaron por quedarse en casa por la situación evidente de la pandemia de COVID-19, acaban por quedarse en casa, ¿no? Y el cuidador es un cuidador informal. Entonces, ¿qué podemos dejar a estos cuidadores? Yo les dejaría algunas estrategias en el ámbito social. Yo creo que la primera sería organizarse, ¿no? Tiene que haber siempre una organización social, yo creo que esto es siempre fundamental. Aunque sea, no sé, por zonas, comunidades, colonias, donde las personas, entre ellas los vecinos, los vecinos que tienen que salir, que pueden salir, porque pues, no están dentro de la población de riesgo, puedan, no sé, realizar las compras al adulto mayor, puedan comprar los medicamentos. Creo que un buen ejemplo, hace muy poco tiempo, hace un par de meses en Portugal, sale una nota de prensa donde se comenta una actividad social, ¿no? Por un movimiento social que organizó todos los jóvenes de las prepas y de las universidades y se movilizaron asegurando que los adultos mayores pudieran estar completamente cubiertos con sus compras, fármacos, etcétera, comida, fármacos, apoyando en ese sentido, ¿no? Entonces, es posible hoy con los medios de comunicación, ¿no? Con las redes sociales, es posible tener un chat, por ejemplo, de WhatsApp, donde los adultos mayores puedan ir indicando lo que les falta y las personas que puedan o tengan acceso al exterior puedan apoyarles, ¿no? En este sentido. Otras propuestas que yo dejaría fundamentalmente a los cuidadores informales es que mantengan el adulto mayor en actividad, ¿no? Y cuando decimos en actividad, decimos fundamentalmente que pueden estar socializando. Pensarán, bueno, en esta fase es muy difícil. Sí, pero para eso, o precisamente para eso tenemos en las redes sociales, ¿no? Podemos hacer videollamadas, estar con la familia, con los amigos, podemos a través de las redes sociales practicar ejercicio físico, existen una serie de canales, fundamentalmente en YouTube, pero también en Facebook, que nos van dando algunas actividades físicas, algunas sugerencias para cómo debemos comer en una fase que estamos en confinamiento. Muchas veces gastamos menos energía y en algunos casos, fíjense, ha sido excepcional para descubrir cosas nuevas, ¿no? Les comento, me gustó mucho encontrar hace unas semanas la noticia de Tito Charlie, le llaman. Es un adulto mayor de 80 años, vive en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, que perdió su trabajo, ¿no? Como empacador de supermercado y por una cuestión de distraerse y de no pensar en los problemas y en todo lo que eso podría acarretar a su vida, ¿no? Que viviera con su hijo y nietos, crea un canal de YouTube, ¿no? Donde empieza a compartir recetas de cocina tradicional y de repente se da cuenta que tiene 450,000 suscriptores en su canal, ¿no? Y empieza a producir y a vender productos propios, quesos, etcétera. Y entonces podemos decir que gracias a la pandemia, este adulto mayor descubrió cómo puede vivir mejor, ¿no? Con mayor bienestar.
Yo pediría, próxima diapositiva. La otra, yo me adelanté y mientras tanto fui hablando de las actividades. Otra, por favor. Ahora, vamos a ver, gestión de tiempo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Muchas veces los cuidadores piensan que, o no tienen la noción, que el día tiene exactamente 24 horas, ¿no? Entonces, no podemos, bajo ningún concepto, estructurar más que 24 horas del día. Y estas 24 horas deben ser aplicadas a las necesidades propias del cuidado, ¿no? Del cuidado del adulto mayor. Atender las necesidades del adulto mayor, pero también atender las necesidades del cuidador. Necesidades de todo tipo, ¿no? Familiares, comer, poder tener su higiene, etcétera, etcétera. Y pensar principalmente que el cuidador debe priorizar, ¿no? Gestionar el tiempo en el sentido de lo más importante. Creo que en este aspecto lo primero de saber gestionar el tiempo es, o podría ser, les dejo esta sugerencia porque creo que ha funcionado en muchas situaciones, gestionar el tiempo, ordenar las tareas por prioridad en una escala de actividades que puede ser diaria, semanal, mensual, no importa. Lo que importa es que el cuidador se adapte muy bien a ella y fundamentalmente colocar tiempo, ¿no? No sé, aseo personal del adulto mayor, 35 minutos, ¿no? Si no puedo, o si llevo más tiempo, sé que voy a tener que priorizar dentro de mi lista de actividades otra actividad y una de ellas no la voy a poder realizar, ¿no? Recomiendo siempre que esta lista se haga de la prioridad más alta a la prioridad más baja. Sabemos que hay cosas que si no las hacemos hoy no será un problema, la podremos hacer el día de mañana, pero otras no. Entonces, tenemos que ir gestionando en ese sentido. Podemos pensar, bueno, esto me va a durar 45 minutos, pero al final, el día de hoy, estaba el adulto mayor un poco intranquilo o pues, triste y me llevó algo más de tiempo, entonces tendré que gestionar las actividades. Finalmente les quiero dejar otra de nuestras estrategias y tiene que ver con el comunicar y compartir. Creo que es importante y esencial, fundamental, tanto para el envejecimiento patológico como para el envejecimiento normal. Cuando hablamos con el adulto mayor, mantener un ritmo discursivo adecuado, ¿no? Mantener un ritmo que para el adulto mayor no implique un proceso de alteraciones, evitar gritar, intentar mantener un vocabulario sencillo, utilizar una comunicación no verbal significativa para ellos, es decir, que podamos expresar también en nuestros gestos qué es lo que queremos decir y evitar fundamentalmente el confronto. Pediría la próxima diapositiva, por favor. Existen muchas estrategias. Les puedo decir que nosotros, otra por favor, bien, otra diapositiva, gracias. Como nos decía, les traigo aquí, es la presentación de 3 libros que hemos logrado escribir de alguna forma a partir de las investigaciones que hemos realizado, un poco como dijo la doctora Joana Silano, en varios países. Este Ser Cuidador, y les comentaba, fue una investigación que llevamos a cabo México, Colombia, Portugal, España, Perú, con población de estos lugares, donde generamos una serie de estrategias. Yo creo que más que un libro es un manual del cuidado, ¿no? Tiene más de 60 estrategias para adultos mayores en fase de envejecimiento patológico y para adultos mayores en fase de envejecimiento normal, donde ayudamos o intentamos ayudar al cuidador. No los intentamos ayudar porque nos pareció bonito o porque nos pareció una estrategia interesante, simplemente uno de los capítulos está relacionado con las experiencias de más de 4,000 cuidadores que entrevistamos a través de la metodología de Focus Group, ¿no? Y estuvimos hablando con ellos, nos compartieron. También hablamos o compartimos con más de 4,000 adultos mayores a través del mismo método, Focus Group, o Grupo Focal, donde nos dieron también sus ideas sobre qué es el cuidado. Entonces, próxima diapositiva, por favor. Les dejo para finalizar con todo el gusto
un grupo, nuestra página de la Escuela del Cuidado, Adultos Mayores y Cuidadores. Aquí reunimos una serie de personas, profesionales, cuidadores, etcétera, que nos van compartiendo, ¿no? Nos van compartiendo estrategias, van respondiendo a las preguntas que las personas van poniendo. Nosotros tenemos el cuidado de ir invitando también especialistas para que nos puedan apoyar con algunas estrategias. En el canal de YouTube presentamos una serie de eventos que hemos realizado sobre el envejecimiento que creo que también podrían apoyar, por eso le llamamos Escuela del Cuidado, tiene este objetivo. Y finalmente nuestro correo electrónico, que no sé si por el subrayado se pudiera confundir, es escuela-del-cuidado @hotmail.com, y lo pueden utilizar realmente para lo que necesiten, ¿no? Alguna pregunta, alguna situación, alguna estrategia que quieran preguntarnos o compartir, se los agradecemos mucho. Podríamos hablar mucho más sobre el envejecimiento. El envejecimiento realmente es un mundo, pero hablando del cuidado y hablando de la fase de confinamiento en que vivimos, de mi parte es todo. Muchas gracias. Charles, te agradecemos mucho tu tiempo. Aquí en el chat hay muchos comentarios de agradecimiento a toda la información que compartes, a las estrategias. En general, todos nuestros participantes están muy agradecidos contigo. Te agradecemos mucho este espacio. Les había puesto anteriormente que si había alguna pregunta, nos la fueran poniendo por aquí por el chat. Y bueno, en el caso, Francisco López nos pregunta, en el caso de México, ¿qué tan receptivo se ha visto el gobierno federal respecto a los adultos mayores? Bueno, no es fácil, ¿no? La respuesta no es fácil en el sentido que yo creo que existe una estrategia federal clara en pro del bienestar del adulto mayor, ¿no? Ahora, también sabemos que estas estrategias luego son estatales, ¿no? Pasan por una situación estatal que se readapta. Un poco lo que hablábamos de la situación de Europa, que tiene diferentes formas, ¿no? Yo creería que gubernamentalmente las cosas se están haciendo. No sé si es lo mejor posible, pero yo creería que sí. Ahora, también creo que eso es algo importante, ¿no? A nivel social. No podemos esperar que el gobierno haga todo por nosotros, ¿no? Yo creo que hay algo que es muy importante, que como les comenté al principio, el envejecimiento depende del lugar donde estamos y de la actitud que tenemos. Y yo creo que la población en general, nosotros aquí o en cualquier país, debemos empezar también a cambiar esa actitud, ¿no? A pensar que el envejecimiento es algo bueno, tenemos que cambiar algunas situaciones de ámbito cultural. A mí, por ejemplo, me costaba mucho, ahora entiendo, ¿no? Culturalmente, por qué el adulto mayor trabajaba hasta después de los 60 años, ¿no? Y se hablaba de esto como algo natural, mientras, por ejemplo, antes de llegar a México residí en España y residí también en Portugal, y donde sería impensable, ¿no? Donde es, por ejemplo, prohibido, donde el adulto mayor no puede trabajar en el sentido que pierde de inmediato su jubilación, ¿no? O es activo o no es activo. Pero ahora entiendo que es un factor cultural y que el adulto mayor, por ejemplo, en México, veo que se siente tal vez más productivo, ¿no? Haciendo este trabajo. Entonces, yo creo que es un trabajo común entre, perdón, gobierno y población, y que tenemos que orientar. Lo que yo sí entiendo que es importante y que también es de índole social son estos movimientos, ¿no? Movimientos, como les decía, como Gobierno y Análisis Político, entre otras asociaciones, entre otros movimientos también gubernamentales, como es el caso del INAPAM, etcétera, que han hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Y que hacen diariamente un trabajo maravilloso. No solo de exponer, como también de intervenir. Entonces, yo creo que por ahí es fascinante este ámbito, ¿no? Espero haber respondido. Yo creo que sí, a nivel de gobierno sí se están tomando acciones, y creo que las acciones no pueden ser milagrosas, ¿no? Tal vez estamos en una fase
social, donde todo lo queremos milagrosamente rápido, ¿no? Nos enfermamos, queremos tomar una pastilla y rápido estar bien. También queremos que las políticas públicas se implementen en un día y que el día siguiente pues ya esté todo bien, ¿no? Recordaba algo que escuché ayer de una persona que decía que escribió un libro, lo publicó por la noche y por la mañana cuando se despertó era bestseller. Eso sería bonito, pero no es real, ¿no? Es únicamente una Claro. ilusión. Charles, ahora para terminar, 2 preguntas más, si fuera posible. Pregunta Norma Cerratos, ¿alguna línea de ayuda para adultos mayores que evite la depresión con este confinamiento? Y la segunda pregunta de Yanina Román indica, ¿cree usted que hemos cambiado como sociedad respecto a los prejuicios sobre la vejez? Como el ser un adulto mayor ya no es funcional, que su vida es aburrida, siempre están enfermos, que no son activos sexualmente. Cuanto a la primera, yo creo que más que una pregunta nos puede servir como una idea a pensar, ¿no? Yo creo que no existe ningún número. Sé que Secretaría de Salud, al menos en el estado de Guanajuato, de inmediato con el COVID-19, disponibilizó una línea para todas las personas con alteraciones a nivel emocional. Ya ha funcionado y está funcionando. Me imagino que otros estados habrán hecho habrán tenido alguna situación similar. No conozco que exista específicamente para. Sí le puedo decir que existen varios grupos, varios, algunos muy buenos en Facebook que trabajan con depresión en el adulto mayor. Entonces, creo que entre ellos, yo estoy en algunos de ellos, gestionan estrategias y creo que ha sido muy bueno. La segunda pregunta, pues yo creo que remite un poco a la primera respuesta, ¿no? Es una cuestión de progreso, de procedimiento. Tenemos algunos tabús todavía. Yo creo que el tabú de la sexualidad del adulto mayor es tremendo, ¿no? Y se escucha y se ve. Nosotros en el libro hacemos varias menciones. Pareciera que la sexualidad en el adulto mayor es algo completamente no natural, ¿no? Cuando evidentemente es natural. Tenemos incluso una investigación que se realizó en Ciudad de México, donde los adultos mayores, ellos mismos decían que al contrario de cuando tenían 30 años, que podían tener relaciones varias veces, disfrutaban al final de 20 minutos y con el envejecimiento disfrutan durante más tiempo, ¿no? Aunque lo hagan menos veces. Yo creo que es importante entender que la sexualidad es una necesidad fisiológica por un lado, por otro lado es una necesidad que está relacionada con las emociones, ¿no? Entonces, entre eso y la violencia, yo creo que son los dos grandes tabús y que tenemos que empezar a trabajar en ellos. Ok. Charles, te agradecemos mucho tu tiempo por acompañarnos en nuestras charlas de los miércoles. Esta fue una charla más. Gracias por el tema de, más bien informarnos y compartirnos esta información de estrategias de cuidado por confinamiento por COVID-19. Les agradecemos a todos su asistencia. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento, Charles, y esperemos que no sea la primera y última vez que nos acompañes en estos miércoles de charla en GAPAC. Por supuesto que no, espero que no. Tengo siempre mucho gusto en colaborar y más aún cuando realmente este es el objetivo, ¿no? Ayudar, compartir y llegar realmente a las personas. Investigar es bonito, es bueno, nos encanta a los profesores e investigadores, pero yo creo que nuestra principal responsabilidad después es aterrizar y pasarlo a las personas. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo y por la invitación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Soy Liliana Obregón. Joana tuvo que dejarnos un momentito, pero enviamos saludos y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.